Bienvenidos este domingo 17 de octubre del año 2021 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Agradecemos que nos sigas cada semana. A continuación, escuchemos con atención el llamado a la adoración que encontramos en el Salmo 93, versículo 5. Dignos de confianza son, Señor, tus testimonios. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Antes de escuchar la predicación, entonemos juntos los siguientes cantos, preparando nuestros corazones. Perfecta
Continuamos con nuestra serie de predicaciones titulada Evidencias de Vida Nueva, estudiando las cartas o epístolas del apóstol Juan. La lectura para la predicación el día de hoy la encontramos en 1 de Juan capítulo 5, versículos 5 al 12. Te recuerdo que lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente, la lectura de la palabra, la cual dice así: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Si preguntásemos, ¿qué es un testigo? Un geólogo respondería que es un señalamiento de piedra u otro material que ubica en una excavación el volumen de la tierra extraída. Un ingeniero automotriz respondería que se trata de los señalamientos luminosos en el tablero de un automóvil. Un químico farmacobiólogo respondería que un testigo es una muestra que se excluye de un análisis experimental para que sirva de referencia en la evaluación de resultados de la parte analizada. Para un abogado sería una figura procesal en la que una persona física es citada por la autoridad judicial para declarar los hechos y o acciones que percibió con sus sentidos y que contribuyen para el esclarecimiento de la litis. El término puede ser utilizado en diversas maneras, pero todas tienen algo en común. Un testigo revela o da a conocer algo. Nosotros estamos más relacionados con la idea de un testigo como una persona presente en un acontecimiento del cual puede dar razón. Por ejemplo, algunos hemos sido testigos en alguna boda o en el registro de un recién nacido. Y es más, cada día somos testigos de acontecimientos en nuestro diario vivir. En la sección de la carta de 1 de Juan que acabamos de leer, se mencionan 3 testigos que revelan la verdad. El primero de ellos es el testimonio del Espíritu Santo. Versículos 6 al 8 leemos: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. El primer testigo, el Espíritu, es quien da testimonio, un testimonio veraz, pues la Escritura nos dice que el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio de que Jesucristo ha venido y menciona 2 elementos bajo los cuales
corrobora que Jesús ha estado entre nosotros. Menciona el elemento agua y el elemento sangre. Probablemente el apóstol Juan está utilizando tales elementos como una defensa, es decir, de una manera apologética. La palabra apología proviene de la palabra griega que significa defensa. El apóstol está presentando una defensa de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Lo hemos comentado en otras predicaciones, pero es bueno refrescar nuestra memoria a fin de encontrar la interpretación bíblica del texto. Hemos dicho en otras predicaciones que los opositores del apóstol Juan estaban enseñando doctrinas erróneas respecto a Jesús. Tales falsos maestros, probablemente los precursores inmediatos del gnosticismo, enseñaban que Jesús había recibido el Espíritu de Dios en el momento de su bautizo, pero que es decir, el Espíritu, se apartó de él en el momento de su muerte en la cruz. Juan afirma que el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en su bautismo es el que estuvo con él en la cruz. El apóstol Juan regresa al conocimiento que sus destinatarios tenían del Evangelio, específicamente en la narración del bautismo de Jesús, en el cual, por cierto, se utilizó el elemento agua, es decir, como un elemento externo y tangible mediante el cual se realizó este acto, el bautismo de Jesús. El Evangelio, tanto en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, como en Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, y Lucas capítulo 3, 21 y 22, concuerdan en la descripción del momento señalado en el cual Jesús es bautizado. Nos dice que subiendo Jesús del agua, el cielo se abrió y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma, evidenciando entre los presentes que el Espíritu de Dios reposaba en la persona de Jesús. El segundo elemento al cual Juan hace alusión es la sangre, cuya interpretación se refiere al sacrificio final del ministerio terrenal de Jesús, en el cual su sangre fue derramada y, como menciona el Evangelio, entregó el Espíritu y expiró. Juan afirma que tanto el agua en el tiempo del bautismo como la sangre derramada en la cruz son el testimonio que el Espíritu da a los creyentes y que confirman que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. El segundo testigo que observamos en este pasaje de Primera de Juan lo encontramos en los versículos 9 y 10 del capítulo 5, que dicen así: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El segundo testimonio o testigo es el Padre, el testimonio del Padre. Un detalle muy interesante que también es narrado, por cierto, en el bautismo de Jesús, es la presencia de la Trinidad. Hemos mencionado a Jesús y el Espíritu Santo, pero la Escritura también menciona que al abrirse el cielo
y descender el Espíritu de Dios sobre Jesús, una voz del cielo se escuchó y la gente presente en el bautismo lo percibió esta declaración diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tiernamente, el Padre, es decir, la primera persona de la Trinidad, dio testimonio acerca de Jesús, diciendo que era su propio Hijo, en el cual encontraba el gozo, la complacencia. Es probable que por ello, por estas deducciones que tomamos del texto, a partir del siglo X aproximadamente, se agrega una variante en los manuscritos, sobre todo en las versiones que tomaron como texto la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es un texto que traduce tanto el hebreo del Antiguo Testamento como el griego del Nuevo Testamento al latín. Tal variación es agregada en la versión Reina Valera 1960, que menciona explícitamente la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero al comparar este texto con manuscritos más antiguos, nos damos cuenta que estos últimos, los manuscritos más antiguos, no contienen esta declaración. Los eruditos, al comparar a través de los siglos los textos, han llegado a la conclusión que ese par de versículos o esa declaración no forman parte del texto original escrito por el apóstol Juan. Si bien es cierto que esta declaración es teológicamente bíblica, no forma parte de lo que Juan había escrito en su carta. Algo, por cierto, que en nada cambia la enseñanza de Juan y que hemos recibido la Iglesia, pues la realidad de la Trinidad lo vemos tan claro en textos como el bautismo de Jesús, y no solo en su bautismo. El Evangelio menciona el testimonio del Padre de una manera audible en otro ejemplo que encontramos. Cuando Jesús estaba en el monte e invita a Jacobo, Juan y a Pedro a que le acompañen. Y frente a ellos, su ropa es transformada con una pureza y un brillo sin igual. Esta narración la conocemos como el monte de la transfiguración. Y estando allí presente Pedro, propone construir 3 moradas, 3 pequeños lugares de habitación. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, quienes aparecieron en ese momento con Jesús y hablaban acerca de los acontecimientos los cuales iba a experimentar Jesús. Tanto Moisés como Elías, representantes, uno de la ley y otro de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento estaba dando testimonio acerca de Jesús. Se escuchó en ese momento la voz del Padre, una vez más diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchen. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35, y sus paralelos tanto en Mateo y Marcos. Aquí encontramos entonces que el mismo Padre declara que Jesús es de su esencia, que es su Hijo amado, en quien tiene complacencia y a quien nosotros debemos oír. El tercer testigo, quien también emite su testimonio, es el testimonio del mismo Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Pero este testimonio lo vemos más revelado como una obra, como una dádiva. Lo leemos en el versículo 11 y 12. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna,
y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol afirma que la vida eterna es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, y que esta dádiva nos es otorgada por medio del Hijo, de Jesucristo. Explícitamente declara que quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. La dádiva de vida eterna está sujeto a la condición entonces de tener al Hijo. Es decir, no solamente se trata de un conocimiento acerca de la obra del Hijo, se requiere una confianza en Él, abrazarlo a Él, como nos es ofrecido en el Evangelio gratuitamente, creer solamente en Jesús como el Salvador. Y ese testimonio ha sido dado a los creyentes, quienes guardamos este creer en el corazón por la obra del Espíritu Santo. Así lo corrobora el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, donde escribe: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y al ser hijos podemos clamar al Padre diciendo Abba Padre, que se traduce como Padre mío, papito, una forma muy tierna de referirnos al Padre. También dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de ese mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos, que por lo tanto somos, al ser hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muchos beneficios tenemos al ser adoptados como hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Juan, entonces, en este texto, ha presentado varios testigos y su testimonio respecto al Hijo de Dios y la dádiva que tenemos en Jesucristo, que es la vida eterna. En la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, Moisés había escrito, inspirado por Dios, que se requería por lo menos 2 testigos para corroborar algún hecho o para llevar a otra persona ante los tribunales, ante el juez. Juan ha presentado el testimonio de 3 personas. Ha presentado el testimonio del mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este testimonio sobrepasa el testimonio de cualquier hombre en la tierra. Durante esta semana escuchaba la triste noticia de un joven que fue detenido en nuestra ciudad y puesto a disposición de un juzgado penal en la ciudad de San Luis Potosí. Esto fue en el mes de enero del año 2020. Se le acusaba de robo calificado y de secuestro. El acusado se declaraba constantemente inocente. La víctima del secuestro había declarado que ese joven no era la persona que le había privado de su libertad. El delito de este joven fue llamarse de la misma manera que el secuestrador. El testimonio de la víctima no ha sido, por lo menos hasta este momento, suficiente para poner en libertad a ese joven. Cuando nos enteramos de injusticias como esta, nos causa gran indignación que un justo sea privado de su libertad. Pero la situación se agrava cuando el único justo y perfecto es entregado por falso testimonio y no solamente se le priva de su libertad, sino también de su vida. Tal fue el caso de Jesús,
el Hijo de Dios, quien, aprendido por los religiosos de su tiempo, fue llevado ante Poncio Pilatos. Después de castigarle duramente, lo sacó a la multitud enfurecida. Los jefes de los sacerdotes y los guardias incitaron a la multitud para que gritaran: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Y su prueba o testimonio lo leemos en Juan capítulo 19, versículo 7. Esta fue la prueba que presentaron los judíos en ese momento para crucificar a Jesús. Ellos dijeron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios», insistieron los judíos. Jesús murió no solo por la insistencia de los judíos, sino aún por mi insistencia y tu insistencia, a causa de nuestros pecados. En algo tenían razón. Era necesario que el Hijo de Dios muriera para darnos el perdón de nuestros pecados. Jesús murió para recibir el castigo del pecado en la cruz. Su testimonio nos dio vida a aquellos que creemos en Él como Salvador. ¿Y tú tienes vida eterna? Estimado, estimada receptor de este mensaje, que nuestro testimonio sea llevar este mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, a todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre justo, de nuevo te damos muchas gracias por revelarnos tu palabra. Este día, Señor, hemos escuchado el testimonio verdadero de la Santa y bendita Trinidad. Gracias, Padre, por enviarnos a tu amado Hijo. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos y morir en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar esta salvación a nuestro corazón y mantenernos victoriosos en Cristo. Porque como según leíamos en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, Señor, tú nos mantienes victoriosos porque Cristo ha vencido. Señor, de una manera muy especial, quiero orar por aquellos que no tienen esta dádiva tuya que es la vida eterna. Quiera, Señor, mostrarles tu gracia, abrazarles y atraerles, Señor, a ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso y único de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Estamos reuniéndonos de manera presencial todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo, número 3105, en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Estamos preparados para recibirte guardando todas las medidas sanitarias. Para aquellos que deseen seguirse cuidando en casa, estamos transmitiendo 10:30 de la mañana a través de las redes. Te esperamos la próxima semana escuchando la predicación Manifestaciones de vida eterna. ¿Y tú, tienes vida eterna? Te espero en la próxima transmisión.